¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé cómo sea donde usted nos está escuchando en esta hora. Hemos señalado la última entrega que hicimos respecto de poner en paralelo el fundamentalismo y el liberalismo. Partimos analizando el liberalismo, dimos algunas características que ciertamente son necesarias de recordar. Seguimos entonces ahora con el liberalismo, que es ante todo la negación. El liberalismo es ante todo un movimiento de negación hacia todos aquellos elementos que caracterizaban y hacían distintivo el cristianismo respecto de otras religiones. Y en este intento entonces de armonizar la fe cristiana con los movimientos filosóficos y las ideas científicas en boga, se llega entonces a relativizar aquellas verdades que hasta ese momento de la historia de las iglesias habían sido consignadas como verdaderas, incuestionables e inexcusablemente reveladas. Según la perspectiva del liberalismo, la tarea del cristianismo es buscar la renovación de la sociedad en lugar de evangelizar a los individuos. Los liberales llegaron demasiado lejos en aquellas consideraciones, hermanos. El texto bíblico fue violentado una y mil veces de distintas formas, acuñando formas exegéticas que no se conocían en este periodo, generando una hermenéutica propia del racionalismo, teniendo una presuposición o un presupuesto tremendamente antisobrenaturalista, y tomando entonces elementos del racionalismo para someter el texto bíblico. Por ejemplo, en el pasaje de la alimentación de los 5.000, que aparece en Juan 6, del 1 al 15, ellos señalan o dan a entender que no es que Jesús haya multiplicado milagrosamente los alimentos, más bien debe tomarse como un ejemplo al pequeño que compartió su comida e invitó a los demás a hacer lo mismo. Así cada uno comenzó a sacar lo que traía y finalmente se completó para todos. Es decir, tratan de darle entonces una explicación que el texto bíblico no tiene. De igual forma, cuando la Biblia afirma que Jesús anduvo sobre el mar y luego rescató a Pedro que se hundía, señalaba que la barca andaba cerca de la orilla y Jesús caminaba sobre la playa, de modo que cuando el impulsivo Simón saltó al agua fue fácil para el Señor darle la mano y sacarlo, ¿verdad? Entonces tratan de explicar todo a la luz de la razón. Ahora, esto podría parecer un ejercicio hermenéutico inocuo, sencillo, pero de fondo esconde la agenda cuestionadora, crítica del texto bíblico. También, llevados por la impresión, a los discípulos les pareció como si Jesús hubiese caminado sobre las aguas, siguiendo con el relato que estábamos mencionando. Ahora, sobre los milagros de sanidad, afirman que son exhibiciones extraordinarias de una habilidad médica. Miren, incluso Hegel habló de la encarnación de Cristo como el Dios hombre, como algo irreal, un modo de expresar la verdad de que la divinidad y la humanidad son una sola esencia, que la vida de los hombres es la vida de Dios en forma temporal. ¿Se da cuenta usted entonces cómo intentan explicar todos aquellos elementos sobrenaturales tratando de dar una lectura racional, haciendo que sea un relato quizás más racional y más amigable al hombre de ese tiempo? Del mismo modo, creían que la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo son narraciones figuradas que ilustran cómo el hombre finito está sometido a la negación y a la decadencia, pero al mismo tiempo, a causa de su unidad con Dios, ¿verdad?, se eleva una participación sublime en el progreso positivo del cosmos. Por su parte, Friedrich Strauss combinó la filosofía hegeliana con las enseñanzas de la Biblia, formulando así lo que se conoce como la teoría del mito respecto de Cristo, que ya lo hemos mencionado en otros podcasts que hemos también hecho. Así, el origen del cristianismo se halla en una idea o en un grupo de ideas. Intentan explicar que fue el espíritu de veneración lo que llevó a la iglesia primitiva a presentar al Señor con un ropaje fantástico, ¿verdad? Se refería a Jesús como un hombre cualquiera, el cual cobró impulso el proceso del desarrollo de la humanidad hacia la perfección absoluta. Ellos arguían de que el Dios hombre no es una persona, sino la humanidad en pleno. Miren cómo se intenta explicar entonces la encarnación de Cristo
haciéndolo como una mera ilustración que intenta explicar principios humanos o colectivos que hablan entonces de aquellas cosas buenas que la humanidad contiene. Señalan, entre otras cosas también los liberales, que las cualidades atribuidas al Cristo son en realidad atributos de la razón humana en toda su bondad. Albert Ritschl, el padre de la teología de los valores morales, en su ideología rechazó el pecado original y admitió él la posibilidad de vidas sin pecado, solo mediante el buen ejemplo, ¿verdad? Ellos tenían entonces una propensión muy pelagiana respecto de que el hombre puede vivir y llevar una vida recta delante de Dios, solo si se lo propone. La muerte de Cristo, según él, mencionaba este hombre, no es un acto de propiciación por la necesidad humana, sino la muestra de una lealtad suprema a su voluntad. Por eso que alguien escribió, si mal no recuerdo, que este pseudo evangelio liberal presenta a un Dios sin cólera, conduciendo hombres sin pecado hacia un reino sin juicio por la mediación de un Cristo sin cruz. El liberalismo fue bien recibido en un amplio sector del cristianismo, en las facultades de teología, en las universidades europeas, prevalecía el punto de vista, ¿cierto?, racional de la Biblia, como era de esperarse. Un ataque tal no quedaría sin respuesta por parte de la ortodoxia. La luz no podía permitir que las tinieblas prevalecieran. Quiero aquí dejar un corte entonces para describir la última parte entonces de este liberalismo racionalista y mencionar ya que de las principales denominaciones evangélicas surgieron hombres muy celosos de la santidad del Evangelio, con gran capacidad para defender las doctrinas fundamentales del cristianismo. Y ya para finales del siglo XIX aproximadamente se habían construido, diseñado o llevado a cabo conferencias para el estudio profundo de las Escrituras. El fin, entonces, era instruir a líderes y a personas que no estaban vinculadas al ministerio cristiano propiamente tal, así como pastores o maestros, es decir, laicos, entrenarlos en la teología bíblica como una suerte, escribió alguien, de vacuna preventiva contra este cáncer, ¿cierto?, que se estaba metiendo en las iglesias evangélicas en Europa y en Estados Unidos. Se establecieron entonces varias y serias instituciones educativas de corte ortodoxo. Estos colegios, universidades y seminarios se encargaban entonces de preservar y expandir la sana doctrina. Encontramos a A.B. Simpson, quien fundó el Instituto Bíblico de Nyack en el año 1822, el gran evangelista de multitudes Dwight Moody estableció su instituto hacia el año 1886. A ellos le siguieron centenares de centros educacionales en todos los niveles que pugnaban por un fundamentalismo bíblico. Ojo, y aquí entonces el concepto de fundamentalismo lo analogo con conservadurismo. Vuelvo a insistir, de pronto a los cristianos conservadores como yo nos quieren hacer sentir como fundamentalistas. No nos engañemos en el matiz que la expresión tiene. Cuando nosotros miramos la historia de aquellos intelectuales cristianos que confrontaron la arremetida liberal, fueron llamados fundamentalistas porque precisamente estaban defendiendo los fundamentos, ¿verdad?, que distinguieron al cristianismo de otras religiones y distinguieron también al cristianismo de ese pseudoevangelio que estaba promoviendo el movimiento o la intelectualidad liberal. Surge entonces, o se rescata la crítica bíblica, llamada baja crítica, recordemos, en contraposición a la alta crítica, Wellhausen, Graff y aquellos que comenzaron a utilizar una hermenéutica o una exégesis más racional. Se llevaron a cabo los descubrimientos arqueológicos, se llevó a cabo un proceso de análisis de los textos, comenzaron a surgir eruditos conservadores, comenzaron a hacerse mucho más visibles y comenzaron entonces a hacer una defensa corporativa de la credibilidad de la Biblia y enfrentarse en contra de los prejuicios del liberalismo. Los fundamentalistas, vuelvo a insistir, aquellos que creían en los fundamentos, en 1910 se publicó la famosa obra
The Fundamentals, Los Fundamentos, una serie de 12 libros que pugnaba, que enfrentaba y que iba a luchar contra la influencia que abiertamente estaba generando el liberalismo en las iglesias y en las universidades cristianas y en las instituciones cristianas en general en el siglo XIX, tanto en Estados Unidos como en Europa. Distinguidos eruditos conservadores participaron en la redacción, publicación y distribución de ejemplares a pastores, a seminaristas, a profesores cristianos y al mundo protestante en general. Como resultado de este despertar teológico surgieron las declaraciones de fe que dieron lugar para que los liberales los llamaran fundamentalistas, oscurantistas, mentes estrechas, hostiles a la erudición verdadera. Vaya qué forma de tratarnos, poca menos que cavernarios. Les cuento algo, yo estaba estudiando en el seminario bautista de acá de Santiago. Yo lo he contado más de una vez porque constituye una experiencia muy amarga y desagradable para mí, puesto que cuando me matriculé en el seminario bautista yo pensé que me iba a encontrar con una institución conservadora y no me encontré con una institución conservadora, me encontré, yo diría, con una institución en un peligroso trance entre lo conservador y lo liberal. Yo diría que tenía profesores abiertamente liberales ahí, que morigeraban un poco su liberalismo para parecer un poco más conservadores u ortodoxos. Cuando yo hice saber que no iba a seguir en este seminario, me tocó conversar con el pastor rector del seminario bautista y él, cuando yo le hice saber que habían profesores que abiertamente tenían una postura liberal más que conservadora, él me trató a mí de fundamentalista. A mí me sorprendió que un rector de un seminario tan importante como el bautista, que era luz entre los conservadores, porque evidentemente que hoy día ya no lo es, me tratara de fundamentalista y que no tuviese la capacidad de hacer una distinción más certera entre un conservador y un fundamentalista. Y bueno, no sé si ofenderme, pero bueno, creemos los fundamentos, igual que estos intelectuales de principios del siglo XX que lograron confrontar y detener el avance del liberalismo. Bueno, las doctrinas, cierro la nota a pie de página que había hecho, las doctrinas que los defensores de las declaraciones de fe que caracterizaban la iglesia hasta ese momento, ¿verdad?, hacen como una suerte de restitución de aquellas verdades. No sé si la palabra es la más adecuada, pero hablo entonces de que ellos tomaron las verdades históricas del cristianismo, las defendieron ante la arremetida liberal y sacaron ciertas declaraciones de principios, como por ejemplo la infalibilidad y suprema autoridad de la Escritura. Lo que hace los fundamentalistas es reivindicar la autoridad y la infalibilidad de la Escritura. Segundo, defendieron a brazo partido la Trinidad de Dios, defendieron la encarnación, el nacimiento virginal del Señor, la plena humanidad y la plena deidad de Cristo. Defendieron también con mucha fortaleza la muerte expiatoria sustitutiva de Cristo, la resurrección corporal de Jesucristo, la ascensión de Cristo a la diestra de Dios, la segunda venida del Señor, el concepto del pecado original, la salvación eterna por la fe en Jesucristo, en fin, todas aquellas doctrinas que incuestionable y sin contrapeso alguno estuvieron presentes en todas las confesiones de fe de los primeros siglos de la Iglesia cristiana, tenían que ser reivindicadas porque habían sido oscurecidas, distorsionadas o por lo menos puestas en cuestión por este liberalismo que estaba campeando entonces en Europa y Estados Unidos. Evidentemente que también en esta lógica se habló del castigo eterno de los impíos, el infierno. Mire, la palabra fundamentalismo se aplicó formalmente en 1920, cuando Curtis Lee designó así a su partido antimodernista en la Convención Bautista del Norte. Muy pronto el término pasó a describir a los grupos de evangélicos, de protestantes, que militaron contra la teología liberal, modernista y secularista que postulaban en el mundo religioso de ese entonces. Entonces, yo quiero ser muy majadero en esto, hermanos, y volver a señalar que en este análisis que estoy haciendo,
hablo de fundamentalismo como sinónimo de conservador. Especialmente, sigo, en Estados Unidos, donde el liberalismo había cobrado fuerza. Los fundamentalistas encontraron multitud de aliados que deseaban presentar defensa de la sana doctrina. La tendencia conservadora era fuerte entre los presbiterianos del norte, consolidada por el liderazgo intelectual del Seminario Teológico de Princeton, donde se enseñaba las creencias históricas como la infalibilidad y la autoridad de la Escritura, y que ésta no debía ser sometida al escrutinio racional, y que finalmente la Biblia tenía un carácter divino y que era el testimonio fidedigno de Dios, ¿verdad? Porque Dios había hablado. Y surgen importantes intelectuales cristianos muy admirados por mí, precisamente del Seminario Teológico de Princeton, plumas muy prolíficas como Alexander Hodge, Barfield. Resultaron ellos intelectuales de un gran armazón de conocimientos que fueron verdaderos caballeros con espada en ristre para defender las verdades que habían sido menoscabadas por el movimiento liberal. Ellos entonces podemos concebirlos como también hombres que estaban alineados en este fundamentalismo del que estamos hablando. ¿Qué pasaba con el mundo pentecostal? La gran mayoría pentecostal militó en el movimiento antiliberal, ya sea porque ellos ponían un especial énfasis en el poder salvador de Jesucristo, la sanidad divina, el bautismo en el Espíritu Santo y la segunda venida del Señor. Y evidentemente que esta verdad es que el mundo pentecostal americano particularmente concebía, habían sido fuertemente cuestionadas, criticadas y, como señalamos delante, distorsionadas también. Durante la década de los 20 más o menos, los fundamentalistas combatieron duramente los avances del racionalismo y el modernismo y el liberalismo en las principales denominaciones evangélicas. Hubo controversias permanentes entre conservadores y liberales en distintas iglesias en Estados Unidos y también en Canadá. El fundamentalismo o el conservadurismo que estamos mencionando comenzó a adquirir también una dimensión cultural. En esta época encontramos a William J. Bryan, que nació el año 1860 y murió en 1925, dirigió una fuerte campaña contra la enseñanza de la teoría de la evolución en las escuelas públicas de Estados Unidos, porque consideraban que socavaba la autoridad bíblica y promovía el relativismo moral. El marxismo, el romanismo, el alcohol, el tabaco, el baile, el juego de naipes y la asistencia a los teatros también fueron blanco de los ataques fundamentalistas. Y aquí me detengo en esto también, hermanos, que finalmente el fundamentalismo es conocido por esto, por esta actitud casi antisocial, ¿verdad? Porque evidentemente que las iglesias pentecostales tienen un cariz de santificación importante y también, como formaban parte del movimiento conservador o fundamentalista, se lanzaron en contra de este liberalismo que también estaba promoviendo un estatus moral que tampoco se condecía con lo que la Escritura plantea al respecto. Surge sin duda también un fundamentalismo ultra que comenzaron a deplorar todo aquello que viniera del mundo, y quizás en este contexto podemos estar de acuerdo con algunos evangélicos que sostienen que los fundamentalistas son anticonocimiento. Puede ser, hermanos, y en este sentido no podría yo defender esta posición separatista que el mundo pentecostal ha tenido respecto del conocimiento. Me tocó conocer hermanos del mundo metodista pentecostal acá en Chile que se les prohibía asistir a los seminarios bíblicos porque era suficiente lo que el pastor les enseñaba. Y por eso, y discúlpenme si estoy siendo un poco duro con lo que voy a señalar, pero el mundo liberal sigue sacando a nuestros hermanos pentecostales de las iglesias y los sigue convenciendo. Me tocó hacer una ponencia sobre el liberalismo a hermanos pentecostales a través de la red. Hace un año atrás más o menos habían como 30 hermanos. Yo me atrevería a decir que un poco menos de la mitad se confesaban liberales. Bueno, el fundamentalismo, este fundamentalismo americano, en este afán de separarse de este movimiento liberal,
liberal en lo doctrinal, pero que también se volvió liberal en la conducta ética. Se dedicaron estos hermanos a formular reglamentos súper estrictos y que en ocasiones tendrían, se habían transformado en ser el contrafuerte hacia todo lo que el mundo pudiera de alguna forma aportarle a los hermanos. Incluso atentando un poco contra la libertad cristiana, hay que decirlo. Muchos hermanos que intentaron huir del liberalismo de su tiempo cayeron también en este legalismo farisaico, hay que decirlo, escondiendo la sencillez del Evangelio de la cruz de Cristo en un sinnúmero de reglas de vestir, de hablar, de pensar, que poco a poco fue tomando control de la conducta de muchos hermanos y que nada tenían que ver con la salvación por gracia. Y esto yo diría que es el aspecto negativo del fundamentalismo, cómo estos grupos se vuelven separatistas, se vuelven exclusivistas, ¿cierto? Bueno, hasta hoy, hermanos, la batalla continúa y ninguno de los combatientes caen en el esfuerzo de demoler al enemigo. Hoy día existen muchas iglesias, denominaciones y publicaciones, ya sea en el mundo conservador o fundamentalista, como asimismo también en el liberalismo que sigue campeando hoy día en las iglesias evangélicas. Esto es importante. Debemos nosotros como cristianos sobreponernos permanentemente a toda la influencia liberal y tenemos que empezar a distinguir esta suerte de semilla que de alguna forma se está instalando en las iglesias cristianas y que finalmente van a producir un daño y un quiebre que no solo va a herir a los hermanos, sino que también los va a alejar a algunos irremisiblemente de las verdades de Cristo. Debemos entonces volver a aquellas verdades esenciales que son que forman parte de los dictámenes o de los dogmas que dieron consistencia a la iglesia cristiana en los 3, 4 o 5 primeros siglos de la era cristiana. Debemos entonces seguir luchando y ser nosotros portadores de la antorcha de la verdad y seguir sosteniendo y defendiendo todas aquellas doctrinas, hermanos, que finalmente están insertas en la palabra del Señor. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Gracias, les doy por haberse tomado el tiempo. El Señor les bendiga y seguiremos hablando de estos temas y de otros tan importantes también. El Señor les bendiga.